Shane cambió de tema. Hiciste un buen gol anoche. Sí, estuvo bien. Se enviaron mensajes de texto de ida y vuelta durante la mayor parte de una hora. Al final, Shane estaba estirado en su sofá. Sus pulgares volaban sobre el teclado de su teléfono y con frecuencia se reía en la habitación vacía. Eventualmente le recordaba a Ilya que realmente necesitaba tomar una ducha. Tenía la vergonzosa necesidad de escribir: ojalá que estuvieras aquí o algo así. Pero él se resistió. En su lugar escribió: hablamos luego. Y le había estado enviando mensaje de texto a Shane con una mano. No le había dicho a Shane que se había lastimado el codo durante el juego anoche. Había quedado atrapado de una manera extraña contra las tablas y ahora le dolía. Le habían ordenado que descansara y estaba aburrido. Se dijo que el aburrimiento era la única razón por la que le había enviado un mensaje de texto a Shane. Debido a su lesión y el hecho de que eran como las 9 de la mañana, había estado bromeando sobre todo cuando surgió sobre hacer una llamada por Skype, pero se preguntó si Shane realmente haría algo así. Ni siquiera podía imaginarlo. Tal vez sí podía imaginarlo. Muy vividamente podía verlo, Shane con su carita decidida, fingiendo no estar aterrado. ¿Dónde estaría él ahora? ¿Estaría en el sofá? Lo que nunca habían compartido porque nunca había estado en la verdadera casa de Shane. Ella cerró los ojos y se hundió en las almohadas. ¿Cómo sería la habitación de Shane? Aburrida, probablemente. Paredes blancas, probablemente una foto enmarcada de sus padres en la mesita de noche. Ilya lo cambió rápidamente por una foto enmarcada del mismo, una autografiada. Probablemente Shane tenía plantas de interior. Su dormitorio probablemente tenía mucha luz natural. Probablemente había una pequeña estantería con algunos libros de motivación aburrida. Sus sábanas probablemente eran azules. Probablemente usó un pijama completo para ir a dormir, del tipo con botones. Pero quizás no siempre los abrochaba. Su lámpara de noche estaría encendida para poder leer su aburrido libro, y luego cuando se cansara de leer dejaría el libro cuidadosamente en su mesita de noche, bostezaría y se iría a dormir. Ilian estaba haciendo un buen trabajo al intentar descansar. Estúpida lesión, porque tenía que ser en su mejor brazo. Esto de Sky tenía que suceder. Él sacaría algunas charlas sucias de la linda boca de Shane. Forzaría a Shane salir de su zona de confort. Podría convertirlo en un desafío. Shane no podía resistirse a un desafío. Se agarró torpemente a sí mismo con la mano izquierda. Quería pasar un día entero con Shay, un fin de semana, una semana. Quería estar en algún lugar donde nadie pudiera interrumpirlos. Quizás eso sería todo lo que necesitaba, solo la oportunidad de estar cerca a Shane, porque después de estar con él tenía que marcharse. ¿Por qué tendría que marcharse? Esto ya se estaba volviendo demasiado complicado. Una semana después, Shane había estado tratando de no pensar demasiado en Ilya. Por lo general tenían un acuerdo de no hablarse cuando estaban tan avanzados en una temporada. Se ignoraban cada vez que estaban en la misma ciudad, hasta marzo, más o menos. Luego ambos se concentraban para así jugar en la temporada. Por eso Shane se había sorprendido al recibir un mensaje de texto de Ilya esa mañana. Lily, ¿a qué hora vuelas mañana? Shane miró su teléfono sorprendido. Ciertamente no esperaba ver a Ilya antes o después del juego de esa noche. Shane respondió: temprano, ¿por qué? No hubo ninguna respuesta. Shane se sintió un poco mal por el por qué. No había necesidad de decir eso. Él sabía por qué Ilya le preguntaba. Unos minutos más tarde, Ilya respondió: ¿qué estás haciendo ahora? ¿Ahora? Ahora era la 1 de la tarde. Un día de juego contra Boston. Shane respondió: nada, estoy en mi habitación. Evitó escribir por qué esta vez. ¿Vienes?, preguntó Lily.
El corazón de Shane se detuvo. ¿Ir ahora? Shane respondió. No puedo, no seas tonto. Lily, ven, no por mucho tiempo, aunque sea una hora. Shane de hecho dejó escapar una risa de sorpresa. Shane respondió. No, ambos sabemos que es una mala idea. Lily, todo lo que hacemos es una mala idea, ven. Cuando Shane no respondió, Lily añadió. Valdrá la pena, lo prometo, ven. Shane negó con la cabeza, no había forma de que vaya. Podía enumerar 1.000.000 de razones por las que no podía ir ahí, y las citó en su cabeza mientras agarraba su chaqueta y salió de la habitación. Pensé que no vendrías, dijo Ilya con una pequeña sonrisa. La sonrisa de Ilya se convirtió en algo cálido. El corazón de Shane dio un vuelco y luego se estaban besando. Tenían que ser rápidos. Shane no solo necesitaba irse pronto, ni siquiera debía haber estado ahí en primer lugar. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas. Tengo que irme, dijo Shane. Ilya solamente lo miró. Shane vio que Ilya estaba preocupado. ¿Está todo bien? ¿Es tu papá? Ilya suspiró profundamente y se pasó una mano por la cara. Mi padre está muy mal, está enfermo, pero ese no es el problema. Es Polina, mi madrastra. Ella está... Giró su mano en el aire buscando la palabra. Triste, Shane respondió. Ilya se rió. No, ella está haciendo planes por su futuro. A mi padre no le queda dinero. Ella me ha estado llamando. Shane ahora lo entendió. ¿Ella quiere dinero? Sí, todos quieren mi dinero, mi hermano, mi padre. Shane se acercó y le tomó la mano a Ilya. ¿Le darás algo? Ya lo hice, pero ahora quieren más. Se rió de nuevo. A ellos solamente le importa mi dinero. Shane pasó un pulgar por los nudillos de Ilya. La última vez que hablé con mi padre por teléfono fue hace un par de semanas. Me preguntó si podía recoger un poco de pan de camino a casa. Shane no supo qué decir. ¿Volverás a Rusia este verano? Ilya se encogió de hombros. Sí. ¿Tienes que hacerlo? Deberías irte, dijo Ilya abruptamente. No parecía molesto ni enojado, solo cansado y quizás un poco triste. Vamos, no te pedí que vinieras para hablar. Bien, pero podemos hablar. Si alguna vez quieres, quiero decirte, puedes llamarme o enviarme un mensaje de texto. O si estamos en la misma ciudad y solamente quieres hablar, puedes llamarme. Y le esbozó una sonrisa. Y les aseguró de que Boston ganara el juego. No fue una paliza, sino una ventaja respetable. Tenía toda la intención de encontrarse con Hollander esta noche, a pesar de que ya habían robado 1 hora juntos esa misma tarde. Todavía sabía en el fondo de su mente que esta cosa con Shane necesitaba terminar, que no podía ser más que eso, pero de alguna manera había evolucionado por sí solo y de repente ya no le preocupaba verse demasiado ansioso. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.